porque permanecen los chicos en el Zoom, ¿no? Sí, yo acá hago captura de pantalla y aparte me dan las listas. A mí me gusta hacer captura de pantalla para observar, hacer comparaciones y todas esas cosas. Y después me dan la lista así. Bien, comenzamos entonces. Vamos a ver entonces este tema. A ver, y acá. Ahí bien. Bien. Entonces, con este tema, que es el análisis combinatorio, ¿sí? El análisis combinatorio es una herramienta matemática que todos usamos todos los días, ¿sí? Todos los días lo utilizamos. ¿De qué se trata el análisis combinatorio? En realidad es la parte de la matemática que nos enseña a ver cómo hacemos las distintas agrupaciones de elementos. Dice la teoría que no importa la naturaleza de los elementos que nosotros trabajamos. Entonces, ¿en qué empleamos, digamos, el análisis combinatorio? Por ejemplo, ahora cuando nosotros le estaba comentando esto de los números de los alumnos que están inscritos, que no están inscritos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo pido, por ejemplo, que se hagan ustedes las distintas agrupaciones, ¿sí? Que de todos los alumnos que hay en la materia, pedimos que se agrupe, primero eran de 7, bueno, faltó lugar, de 8, de 9, 10 que quedamos, y entonces el análisis combinatorio me permitiría a mí calcular cuántos grupos posibles puedo tener de 193, pongámoslo, de 190 alumnos, eh, que se agrupen de a 7, pongámosle, ¿sí? De 7 integrantes por grupo. Entonces eso me permitiría a mí el análisis combinatorio, hacer ese cálculo de cuántas maneras es posible que se hagan esas agrupaciones. Y dentro del análisis combinatorio, entonces nosotros tenemos la cantidad de elementos que nosotros tenemos para elegir para hacer los distintos grupos. Entonces eso por lo general le llamamos N. N es la cantidad de elementos que tenemos para hacer nuestra elección. ¿Y cómo queremos hacer nuestras elecciones? Si como Profe, tomamos, dígame, ¿está pasando las diapositivas? no, dice análisis combinatorio nada más. Ah, ok. Bien, yo les quiero dar la introducción, ¿para qué sirve? ¿Sí? Porque siempre preguntan. Entonces nosotros nos permite el análisis combinatorio hacer las distintas agrupaciones de n elementos, nosotros le llamamos n porque es una costumbre, de n elementos, y después tenemos que ver el otro término que nos interesa en hacer las distintas agrupaciones, cómo, de a cuánto los vamos a agrupar, a ese le llamamos R.
Entonces, ese es el análisis combinatorio. Nosotros en todo lo que lo utilizamos todos los días, pero ni sabemos que se llama análisis combinatorio. Bueno, ahora van a aprender. No es difícil, el análisis combinatorio es la base para el cálculo de las probabilidades, para el juego, ¿sí? Para todo eso. Entonces dice acá el análisis combinatorio, dice, estudia las distintas agrupaciones de elementos prescindiendo de la naturaleza de lo mismo. Yo puedo agrupar lo que sea, personas o cosas, ¿sí? A eso se refiere prescindiendo de la naturaleza de los mismos. Dice, se ocupa las distintas formas que se pueden agrupar los elementos, las propiedades de esas agrupaciones y las aplicaciones de la teoría. Bien, y nosotros entonces cuando vamos a trabajar vamos a estudiar, hacer primero el análisis de la combinatoria. El análisis combinatorio sin repetición quiere decir cuando los elementos no se repiten, y el análisis combinatorio con repetición cuando los elementos se repiten, ¿sí? Entonces eso se refiere sin repetición y con repetición. Sí, en el primer caso, los elementos que integran cada una de las agrupaciones que definiremos son todos distintos. Sí, eso cuando nos pasó, por ejemplo, en los distintos grupos, ¿sí? Todos los elementos que son los alumnos son distintos. Entonces, siempre, ¿cuál es el drama del análisis combinatorio? Interpretar los enunciados. Ese es el drama. Bien, entonces, tengan en cuenta entonces que a veces dentro del problema nosotros no decimos con repetición, sin repetición. Hay que analizar el enunciado y ahí decidir si es con repetición, si es posible la repetición o si no es posible la repetición. Bien, entonces el análisis combinatorio. Vamos a estudiar la forma en que podemos hacer las distintas agrupaciones de los elementos. ¿Sí? Solamente estudiamos de cuántas maneras se puede hacer. No estudiamos cuáles, ¿sí? Sino cuántas maneras nada más. Bien, entonces, si nos queda claro el análisis combinatorio, yo les decía aparte que esto es hay mucha gente que hace esta materia que también hace probabilidad estadística. Entonces también les ayuda en la parte de las distribuciones, las distintas distribuciones discretas que hay en la parte de análisis de probabilidad. Bien, entonces comenzamos. Una regla que a nosotros nos va a servir mucho para resolver los problemas. Ustedes vieron que siempre se basa en algo simple primero y después, bueno, uno va mejorando en el estudio. Y esta es una regla muy útil para nosotros porque podemos resolver los problemas a veces sin saber nada de qué es variación, combinación, simplemente empleando esta regla que se llama regla de producto. Se aplica cuando una tarea o actividad se compone de diferentes partes. Y dice que si la actividad o tarea puede efectuarse de repasos sucesivos, es importante esta parte de sucesivos e independientes. Dice entonces, si yo tengo que hacer una tarea y esa tarea tiene distintos pasos, y yo cada paso puedo hacer de N1 manera, el segundo paso de N2 manera, y así, hasta terminar con el R paso para completar esa actividad. Entonces dice que la regla del producto nos está diciendo que si yo el primer paso lo hago de N1 manera, el segundo paso de N2 de 3, y esto es producto, por eso dice regla de producto, entonces el resultado final de este producto me da la distinta manera en que puede ser realizada esa tarea. ¿Sí? Eso es la regla de producto que es importante para nosotros para resolver los problemas que se nos pueden plantear. ¿Está claro ahí? ¿Qué es importante? Entonces acá es importante que yo tenga que realizar una actividad y esa actividad se compone de distintos pasos. Y aparte también dice que cada paso sucesivo son independientes, ¿sí? Son independientes, no están relacionados entre sí. Bien, vamos a ver ejemplo para resolver. Bien, en este ejemplo, fíjense en un ejemplo simple. Dice, de cuánta manera nosotros cuando nos sentamos ahí a comer, podemos ordenar un menú. ¿Sí?
Entonces dice, ¿de cuántas maneras se puede ordenar un menú? Si tenemos en la carta, que nos dan la carta, que dice, bueno, ¿de qué van a comer? Y nos tiran la carta ahí, bueno, y nosotros elegimos de acuerdo a lo que nos guste o al precio, así es, ¿no? Bien, entonces, ¿y de cuántas maneras dice que tenemos 5 entradas, 4 platos principales, 3 sopas y 5 postres para elegir? Entonces, este es el menú que tiene el lugar al que entramos. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, dice que hay entradas, plato principal, ¿qué más era? Sopa y Eh, 5 postres. sop- sopa y postre, ¿sí? Entonces, ustedes, si es que van a hacer su almuerzo completo, elegimos. Por lo general, bueno, depende, cada uno a veces elige o no elige las entradas, etcétera, etcétera. Supongamos que vamos a comer bien, vamos a hacer todo el gasto. Entonces, primero pedimos la entrada para esperar que hagan la comida, ¿sí? Por lo general, bueno, dice que hay 5 posibilidades, ¿sí? 5 posibilidades para elegir. Entonces, en este casillero tenemos esas 5 posibilidades. Después, para el plato principal hay 4 posibilidades. Entonces, acá tenemos 4 posibilidades. Independiente, ¿por qué? Porque la entrada no tiene nada que ver con esto de los platos principales, ¿sí? Y después, bueno, la sopa, 3 posibilidades y los postres, 5 posibilidades. Si me dicen de cuántas maneras se puede ordenar el menú, fíjense, estos son productos, 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 y bueno, y acá voy a tener mi resultado final, ¿sí? Mi resultado final. ¿Cuánto será eso? 300. 300. Entonces tengo 300 maneras de hacer mi pedido. Dice, nosotros decimos, uff, pues cuántas maneras. Bueno, fíjense que tampoco el pobre restaurante tiene 5 entradas y 4, y uno a veces mira la cartilla, le llamo yo la carta, y hay mucho más. Sí, fíjense que acá nosotros, todo pobreza, no le pedimos la gaseosa, no le pusimos ahí el elemento líquido, así que puede ser todavía mucho más. Entonces, para esto nos sirve la regla del producto, ¿sí? Ese es un ejemplo, acá dice cuántas cadenas de bits diferentes hay con longitud 8, entonces la longitud, yo voy a tener de esta actividad, ¿cuántas? 2, 4, 6, 7, 8. Dice cadenas de bits diferentes, entonces nosotros tenemos en cada uno de los casilleritos, ¿qué irá? 2. El 2, ¿sí? Porque los bits ya saben. Entonces ustedes acá observen y cuál será el resultado final para esa cadena de bits de 8, de longitud 8, ¿cuántas puedo hacer? 256 creo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría expresar el resultado de este final? 2 a la octava. 2 a la octava, ¿sí? Sí, porque fíjense, en cada uno tengo las 2 posibilidades. Y ahí está. 256, a ver, no lo tengo calculado. Aceptamos su resultado. Bien, ¿qué otra más? Acá hay otro ejemplo más, fíjense. Dice, ¿cuántas matrículas están disponibles si si cada una contiene una serie de 2 letras, 3 dígitos y 2 letras? Es la matrícula de ahora. 2 letras, 3 dígitos y 2 letras. ¿Cómo era la matrícula de antes que cambiemos las patentes? 3 letras y 3 dígitos. A ver, ese era antes. Entonces antes era 3 letras y 3 dígitos. Bien, entonces, bueno, cuando vemos las matrículas, eh, ¿qué observamos? Distintas La matrícula. combinaciones. Claro, matrícula, patente, para usar el término nuestro, patentes, ¿sí? Entonces nosotros observamos que letras y números, ¿cierto? Que también lo dicen, entonces
¿Cuántos dígitos, que le llamo los números, cuántos tenemos disponibles para elegir? 10. 10 dígitos, 10. ¿Y las letras? 27, ¿no? 26. 26. Sí, porque no le ponemos la doble L, o sí, no vi yo, ¿no? 2L, 2R. La ñ No. creo que es. ¿La ñ? Bueno, Claro. 26. Ah, puede tener 2R consecutivas, sí, 2L consecutivas, sí. Bien, 26. Entonces, en total, ¿cuánto tenemos disponibles para elegir? Ah, no, en total no. Entonces, primero eran 2 letras. Esto es letras. Esto era 3 números, ¿no? Sí. Sí. 3 dígitos y 2 letras. Bien, en este casillero entonces, ¿cuántas tengo para colocar? 10. 10. No lo dice letras. 26. Ah, 26. 26. En este También. 26. 26. también, porque nosotros vemos que se repiten. ¿Sí? Y acá los 10. dígitos, 10, 10, 10. Y acá las letras, ahí está. Todo es producto, recuerden, todo es producto. Y eso sería, fíjense, sería 26 al cuadrado por 10 al cubo por 26 al cuadrado. Esa es la cantidad que tenemos disponibles de patentes. Una vez que se acabe, supongo yo que cambiaremos. Porque eso pasó acá, que antes teníamos 3 letras y 3 números. ¿Sí? Y antes de eso, había otra, yo que soy más antigua, antes había otro tipo de matriculación que ya no me acuerdo, la verdad que era, creo que antes te colocaban adelante por ejemplo, de Jujuy le ponían una J, pero no me acuerdo, la verdad, si bien estuve en esa época, no miraba esas cosas. Bien, entonces fíjense, estas son las cantidades que puede haber de patentes, ¿sí? No digo cuáles, sino la cantidad nada más. Ese es el análisis que nosotros hacemos, ¿sí? Bien. Y así también, fíjense que así como hicimos esto de las matrículas, también podemos hacer de otros, por ejemplo, de los cajeros. Vieron que en el home banking ahora le piden a uno que ponga letras mayúscula, minúscula, que ponga números y aparte también que tiene que poner un numeral o alguna de esas cosas, ¿sí? Todo eso tiene que hacerlo y dice que de lo mínimo que en el home banking al menos son 8, de longitud 8, o si es más mejor, pero los mínimos son 8. Así que cada vez, y creo que no se podía repetir los home banking. Entonces, por ahí tuve que estar como 2 horas para hacer mi clave. Bueno, todo eso se puede hacer con esto para ver cuántas maneras podríamos hacerlo. Nosotros elegimos una y con mucha suerte y eso es todo. ¿Sí? Bueno, por eso es que esta regla del producto nos ayuda a resolver el problema sin hacer el análisis que vamos a hacer nosotros para ver cuál dentro del análisis combinatorio, en qué situación estamos. ¿Sí? Bien, entonces, y este otro ejemplo dice: el Club de Teatro realiza ensayos para una obra que se montará en primavera. Dice: 6 hombres y 8 mujeres ensayan para los papeles principales. Dice: ¿cuánta manera el director puede elegir la pareja principal? Entonces, para elegir la pareja principal, ¿cuántas opciones tengo en cuanto a los varones? 6. 6. Y las mujeres, 8. Entonces, Tendré 8. ¿cuántas parejas principales puede armar? 48. Sí. De esa elegirá a los mejores, obviamente. Entonces, esa es la regla del producto, ¿sí?
Lo que tenemos que ver nosotros entonces, fíjense en que acá cuando hago esta tarea para elegir la pareja principal, entonces yo tengo que elegir entre 6 candidatos, uno de los varones, y es independiente de la otra elección porque ahí tengo que elegir mujeres, y entre las 8 candidatas elegiré una, ¿sí? Tengo 48 posibilidades para armar esa tarea, de esa tomaré una. Y esa es la regla del producto. De igual manera, nosotros tenemos otra regla también que nos ayuda un montón para tratar de Profe, resolver. Dígame. en el ejemplo anterior podría ser como el segundo caso que dice que los elementos pueden repetirse. Bueno, ¿dónde? En el de la obra de teatro. No, usted, acá los 6 hombres no se pueden repetir a no ser que tenga un clon. Eso lo vamos a ver enseguida, va a ver que no, no es un caso de repetición. ¿Sí? Bien, la regla de la suma. La regla de la suma es otra entonces regla que nos va a ayudar también a tratar de resolver estos problemas cuando ustedes ya pasen la materia y se olviden de todo combinatorio, por lo menos recuerden estas reglas que les va a poder ayudar a ustedes a resolver el problema. Entonces, en este caso también tenemos una tarea o actividad y se pueden realizarse de N1, N2, N3 maneras y estas son disjuntas, quiere decir que no es posible efectuarla de manera simultánea, entonces tengo que hacer o una u otra. Entonces, por eso además el O para nosotros siempre está dado por la suma, ¿sí? Entonces, esta actividad pueden efectuarse de N1 manera, de N2, de N3, acá tenemos suma, por eso se dice regla de la suma, y además los eventos acá no son independientes, ¿sí? No es posible efectuar porque son disjuntos, o hago una cosa o hago otra cosa, son disjuntos, esa es la diferencia que tenemos con la situación anterior. Entonces, en este ejemplo dice cuántos medios sin acento tiene Daniel para llegar a tiempo a su clase de teoría en la facultad. Tantos errores. En la facultad, si puede utilizar, dice, 3 líneas colectivos, 2 taxis compartidos, remis, auto o caminar. Entonces, tenemos todas las posibilidades que tiene para llegar a la facultad. Obviamente, por eso es que dice, acá el enunciado, dice, no es posible efectuarlas de modo simultáneo a todas estas actividades. Fíjense, si yo quiero llegar a la facultad, yo puedo utilizar 3 líneas de colectivo, 2 taxis compartidos, puedo usar un remis o un auto particular si el papá o la mamá lo quiere llevar, o si no queda nada, no hay plata, no hay nada, caminar. Obvio que depende de cuán lejos estén de la facultad, ¿no? Bien, pero todas estas actividades, fíjense, todas estas, ¿ustedes van a hacer todas? No. No. No, van a elegir una. Sí, van a elegir una, la que les sea más conveniente. Entonces, por eso acá dice, bueno, tengo 3 posibilidades para los colectivos, 2 posibilidades de taxi compartido, llamar a remis, auto particular o caminar. Entonces, cualquiera de esas son las posibilidades que usted tiene de resolver su problema, pero de todas esas ustedes van a tomar una nada más. Y ahí viene que por eso es suma, ¿sí? Entonces tienes 5, 6, 7, 8 posibilidades de llegar a la facultad, ¿sí? Ahora, cuál elija dependerá de cómo se presente la situación. Bien, entonces esa es la diferencia con la regla del producto. Esa es Profe, la diferencia. disculpe. Dígame. Para diferenciar bien con el producto, la suma sería restringida. Cuando hablamos de la regla de la suma, si elegimos uno, ya no podemos elegir el otro. Cuando leamos los enunciados, nos tenemos que fijar en eso. ¿Puede ser? Yo lo único que pregunto dice, ¿cuántos medios disponibles? La respuesta son 8. Después, ¿cuál usted elija? Elegirá uno.
cuántas maneras puede llegar a la facultad, o de 8 maneras. Ahora, usted cuál elija dependerá de usted. Ese es el análisis combinatorio, nos dice de cuántas maneras se puede hacer un montón de cosas. Después, en la elección, bueno, uno toma decisiones. Bien, esa es la regla de producto. Fíjense, acá tienen otro ejemplo. Dice, un estudiante puede elegir un proyecto de trabajo de entre 3 listas, ¿sí? Cada una de las listas contiene respectivamente, dice 23 líneas que puede hacerse, 15 y el otro tiene 19. Dice, ¿cuántos posibles proyectos tiene el estudiante para elegir? ¿Ustedes cuánto eligen? Uno solo. Uno solo. Entonces le presentan 3 listas, una lista tiene 23 posibilidades, la otra lista tiene 15 y la otra tiene 19. Entonces ellos dicen, bueno, te estoy dando todas estas posibilidades, ¿sí? 57. Sí. 57 posibilidades, te doy 57 para que elija. Bueno, uno a veces va y mira todo lo que hay y no le gusta nada. Entonces, esa es la combinatoria, por lo general nos dice cuántos, no nos dice cuáles. Entonces, tengo 57 posibilidades para elegir mi trabajo final. Ahora, ¿cuál haré? Bueno, no sé. Entonces, regla de la suma. Fíjense entonces que esta lista no tiene nada que ver con esta lista o con esta lista, ¿no? A eso se refería de que son disjuntos. La biblioteca, dice, de una universidad tiene 50 libros de discreta, son millonarios, y 40 libros de análisis matemático. ¿Qué cantidad de libros dispone un estudiante para estudiar alguna de las 2 materias? Entonces, 50 para discreta y 40 para análisis. 90. Si quieres estudiar. Bien. Y seguimos nosotros. En este ejemplo dice, se utilizan las 2 reglas para resolver el problema. Dice, ¿cuántas claves de longitud 5 o 7 se pueden hacer si puede utilizarse todas las letras del alfabeto y todos los dígitos? Entonces, yo tengo una longitud 5 y tengo una longitud de 7. Longitud 5, entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si puede utilizarse todas las letras del alfabeto y todos los dígitos, entonces, ¿cuántos elementos tengo yo? 36. 36. 36. Y dígitos, ¿cierto? Entonces tenemos 36 para elegir. Entonces acá será 36, 36. No, nos podrían haber dicho si es que se quiere, si se repite o no se repite, no nos dicen nada. ¿Clave para qué es? No nos dicen nada, entonces tendríamos que ver clave para qué. Ese es un ejemplo nada más, entonces le ponemos sí, pero por lo general las claves no hay repetición. A mí, por ejemplo, me tiene loca con eso la repetición. O que no sean consecutivos los números, ¿no? Entonces, como es una clave, vamos a hacerlo sin repetición. Fíjense que acá, por lo que dice clave, vamos a decir, bueno, que no se repitan los elementos. Entonces, si no se repiten los elementos, fíjense, si no puedo repetir los elementos, ¿qué nos está pasando? Para el primer casillerito yo tengo 36 posibilidades. De las 36, ¿qué pasa? Se resta Elijo una. uno. Elijo una. Para el segundo casillero, ¿cuánto tengo? 35. Como elegí una, tengo ¿Sí? Para el otro sí, voy restando uno, ¿sí? Porque dice clave, entonces para que seamos más, no se repiten, no podemos repetir. Si no, yo puedo poner 0, 0, 0, 0 y después me van a encontrar la clave.
Bien, tengo 36, 35, 34, 36, 32, fíjense. Producto, recuerden, producto. Y estas serían las posibilidades para la clave de longitud 5. Para la clave de longitud 7 hacemos lo mismo, sería 36, 35, 34, 32, 31, 30 y 29. Entonces recuerden por qué dice clave y en nuestra memoria, que siempre nos dicen que no repitamos los números, que no haya un montón de cosas que nos ponen. Fíjense, cada vez peor eso, la clave. Va, no peor, sino es por la seguridad. ¿Sí? Profe, Dígame. Bueno, Y- entonces esto está claro, ¿no? Longitud 5, longitud 7. Ellos dicen, ¿cuánta clave longitud 5 o longitud 7? Quiere decir que acá tengo que sumar y el resultado final, eso, de hacer este producto, sumarlo y acá va a tener el resultado final para resolver el problema. Por eso es que acá dice que se aplican las dos reglas. Acá regla del producto y luego aplico acá regla de la suma. ¿Estamos? Sí, dígame. profe, yo quería saber por qué va restando 36. O sea, va 35, Sí, no, 34. sí, no hay problema. Fíjese que dijimos qué elementos podemos tomar como son clave y acá dice utilice todas las letras y todos los dígitos, por eso pusimos 26 letras, 10 dígitos. En total yo tengo 36 elementos que puedo utilizar para hacer una clave, ¿sí? Una clave de 5, por ejemplo. Entonces, una clave de 5, yo le voy a poner en la primera letra M, ¿sí? Entonces, como le pongo M, ya no son 36. Para la segunda, ¿cuánto tengo para elegir? La M no la puedo repetir, entonces para la segunda ya no es 36, sino son 35. Acá Ya, le ya. pongo 9, acá le pongo una O y acá le pongo un 7. ¿Sí? Entonces acá como elegí una, ya me queda acá 35 para elegir. Elegí, acá saqué el 9, acá ya me queda, siempre voy restando 1, ¿sí? ¿Está Bien, claro? profe. Sí, ahora Lo la tomamos así consulta. porque no podemos repetir, le decía yo, si repetimos, pues decía yo, le mando todo igual, de letra o número, y seguro que nos pillan la clave y después estamos llorando y que nos sacan la plata. Bien, entonces, longitud 5, longitud 7, regla de producto, y para el resultado final acá, entonces, o longitud 5 o longitud 7, por eso viene la suma. Y acá, bueno, hago estos resultados, salen grandes, sumo y acá tengo la solución para ese problema. Sale un numerazo, ¿sale? ¿Está claro? ¿Está claro o no? Sí, sí, profe. Bien. profe. Bueno, esa es la base, esos dos van a ser la base para nosotros analizar ahora, que nos gusta tanto las expresiones y todas esas cosas, el análisis combinatorio, acá dice sin repetición. Sin repetición quiere decir que no se repiten los elementos. Caso particular que no se repiten los elementos es que cuando nosotros les pedimos que hagan los grupos de 8, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que no se repiten los elementos? Porque los elementos, los n elementos distintos de cualquier naturaleza, en ese caso en particular, de hacer los grupos, son ustedes, y ustedes no se repiten, ¿sí? Podemos tener nuestro mellizo, que es igualito todo, pero siempre hay diferencias, siempre. Uno es estudioso y el otro no, por ejemplo. Bien, entonces, en este caso en particular de hacer los grupos, los n elementos son los alumnos, ¿sí? Todos los alumnos. Y decíamos grupo de 5, grupo de 6, terminó en 10. Eso es acá que dice, mire, fíjense, vamos a estudiar una agrupación que se llaman variaciones. Variaciones, dice, dado n elementos distintos y de cualquier naturaleza, esta es la definición que tienen que aprender si vamos y rendimos, ¿sí? Dado n elementos distintos de cualquier naturaleza, se llaman variaciones de n elementos tomados de AR, ¿sí? A los grupos de R elementos, dice, y acá entre paréntesis dice que R es menor o igual que N. Quiere decir porque yo tengo 10 elementos y no puedo pedirle grupos de 11, ¿sí? Por eso es que acá tienen esa restricción.
Dice, cuando son números naturales, N y R, dice, grupos de R elementos que se pueden formar de modo que, acá nos da la información, dice que en cada grupo entran R de los N elementos, ¿sí? Así armo los grupos, entran R de los N elementos, y dice, dos grupos se consideran distintos cuando difieren en por lo menos un elemento, ¿sí? Difieren por lo menos un elemento, o si teniendo los mismos elementos, difieren en el orden. Esta palabra es importante para nosotros porque eso define las agrupaciones que nosotros llamamos variaciones. Cuando yo quiero hacer las agrupaciones, entonces, de n elementos tomados de AR, yo digo que yo tengo dos grupos distintos si tienen distintos elementos. Y si tienen los mismos elementos, yo digo que son distintos si tienen distinto orden. Quiere decir que me interesa el orden. Si me interesa el orden. Entonces, de todo eso que nosotros vimos, de todos esos ejemplos que hicimos con la regla del producto, la regla de la suma, si ustedes observan, ahí habíamos tomado de regla del producto. Acá cuando hablábamos de cuántas matrículas, ¿sí? Podemos tener. Entonces, si ustedes, ¿cuántas matrículas, sí? Entonces nosotros, todos vemos las noticias y a veces vieron que se tienen matrículas mellizas. ¿Qué significaba eso? Que son autos robados que le ponen matrículas copiadas. Claro. Entonces, fíjense que ahí solamente se genera, ¿sí? Se genera una patente por vehículo. No hay dos patentes iguales. ¿Sí? No hay dos patentes iguales. Entonces, este es un caso de las matrículas, fíjense también en las claves, en el número de teléfono, ¿sí? Del celular, ¿sí? En las claves para los bancos, todo. Ahora todos nos piden clave, visto que esto en internet todo es clave, ¿está? Entonces, ahí nosotros nos interesa el orden. ¿Sí? Interesa el orden, ¿por qué? Porque no hay dos matrículas iguales. No hay dos patentes iguales. Te le voy a poner patente porque nosotros somos patentes. No hay dos patentes iguales. Entonces, fíjense, este problema lo resolvimos entonces con la regla de producto. ¿Está bien resuelto? Está perfecto. ¿Sí? Pero ahora que vamos a conocer los distintos tipos de agrupaciones que nosotros tenemos, vamos a ver que ahora vamos a mirar para poder les presenté las variaciones, donde dice que las variaciones son agrupaciones de n elementos tomados de AR, donde yo considero entonces dos que sean distintas, ¿sí? Si tienen distintos elementos, no hay problema, pero si tienen los mismos elementos, dice que van a ser distintas si tienen distinto orden, si difieren en el orden. Entonces, cuando yo tenga agrupaciones que son variaciones, en las variaciones a mí me va a importar el orden, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder decir, bueno, combinaciones, variaciones, que todo esto vamos a ver ahora. Dice, ¿cuántos números de dos cifras se pueden obtener? Dice, obtener teniendo 4 elementos para hacer la elección. Los elementos que nos dan es el 1, el 2, el 3, el 4. Sí, entonces por eso pongo n, 4 elementos y ¿cuántos números de dos cifras? El r, de a cuántas maneras yo tengo que agruparlo, es de a 2. Y dice, ¿cuánto puedo tener? Fíjense, entonces yo acá pongo el 1, ¿con quién lo puedo agrupar? Con el 2, con el 3, con el 4, fíjense. Entonces yo voy a tener el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4. Acá voy a tener el 2, 1, el 2, 3, el 2, 4. Acá voy a tener el 3, 2, el 3, 1, el 3, 4 y acá el 4, 2, el 4, 3 y el 4, 1. Entonces, ¿cuánto voy a tener? Piensen 3, 6, 9 y 12. Entonces yo podía resolver esto aplicando la regla del producto. Sí, Dice, ¿cuántos Sí. números de dos cifras? Entonces, ¿cuántos lugares tengo para completar? 2 lugares. 4 por Dos lugares. 3.
¿Y cuántos elementos tenemos? 4. 4. 4 para el primero. Como estamos en esto de análisis combinatorio sin repetición, para el segundo, ¿cuánto tengo? 3. 3. 3. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuántos tengo? 12. 12 maneras de generar número de 2 cifras de 4 elementos tomados de A2. Eso dice. Son los 12, ¿ve? A mí me interesa este número, son los 12. Lo que hicimos acá, entonces me puse a armarlos. Entonces el 1 con el 2, el 1 con el 3, tengo 3, 6, 9 y 12. Ese 12 que dice ahí, dice ¿cuántos? 12. ¿Cuáles serían estos? Fíjense que en la definición dice son grupos que si tienen distintos elementos. Entonces este tiene el 1, 2, este tiene el 1, 3, son distintos. Ahora este tiene el elemento 1 y el elemento 2 y este tiene el elemento 2 y el elemento 1. ¿En qué difiere? En el orden, porque 12 no igual a Orden. 21. Claro, si fuera platita, bueno, ahora ya no es nada, ¿no? Pero bueno, vamos a dólares. Si fuera platita, fíjense, en 12 y distinto de 21, ¿sí? Tiene los mismos elementos, pero distinto orden, igual que 23 con el 32. Entonces, esa es la definición que nosotros damos para las variaciones. Fíjense que yo aquí empleé la regla del producto y ahí al toque me da cuántas. Y es cierto, porque yo acá lo hago, después lo hago en forma manual y encuentro cuáles son. ¿Sí? A mí lo que me da el análisis combinatorio es este número, no me dice cuál es que yo hago acá para poder ver la relación y llegar a un número correcto, ¿sí? Entonces, fíjense entonces que acá nos dicen clarito, dice 2 grupos se consideran distintos cuando difieren en por lo menos un elemento, si teniendo los mismos elementos, difieren en el orden. Y acá nosotros cumplimos, fíjense, distintos, si son iguales, distinto orden, cumplimos. Encontramos 12 acá y después empleando con la regla de producto vemos que sí, efectivamente, son 12 posibilidades que tenemos de hacer esa tarea. Bien. Bueno, vamos a calcular ahora entonces la expresión matemática. Nosotros empleamos esta simbología para las variaciones de n elementos tomados de AR. Sí, recuerden bien que n son los elementos que yo tengo disponibles para hacer mi elección y el R nos indica de a cuánto tenemos que hacer esa agrupación. Entonces, si es una variación, le pongo una B de variación porque a mí me importa el orden. Me importa el orden. Entonces, eso de importarme el orden, yo tengo que ver en lo que me están pidiendo. Ese ejemplo que vimos ahí, eso de las patentes, yo me tengo que dar cuenta que en las patentes interesa el orden. Sí, interesa el orden. ¿Sí? Y no hay 2 patentes iguales. Lo mismo nos pasa con todo esto que sea de claves. ¿Sí? En todas las claves importa el orden. En los números de documentos, cada uno de nosotros tiene un documento en particular, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes qué millones son? 46. 46. Miren, qué bárbaro. Yo soy 14. Así que fíjense lo que nos separa. Bien, entonces todos tenemos nuestro DNI, nacemos, nos ponen ahí el chip. Y después cuando vamos a hacer la licencia de conducir, ¿qué más? El pasaporte, ¿qué más tenemos? Y todo así, donde veamos que importa el orden, entonces estamos presencia de variaciones. ¿Está claro? Eso no lo vamos a poner nosotros en el enunciado. Usted tiene que leer el enunciado, tiene que analizar, a ver si interesa el orden ahí. Y y resolver. ¿Estamos claros entonces? Entonces vamos a ver cómo obtenemos el número de variaciones. Utilizamos, dice, la regla del producto para calcular las variaciones. Ya lo habíamos visto en forma práctica, entonces tenemos que analizar esta definición. Fíjense en el n,
son todos los elementos que nosotros tenemos para elegir. Este R me está diciendo cuántos factores tiene ese producto. ¿Sí? ¿Cuántos factores? Si dice n igual a 10 y quiero agruparlo de a 5, entonces tengo 5 casilleros para llenar, ¿sí? Y en cada casillero yo, como estamos acá sin repetición, y si tengo 10 para 9 para 8 y así, ¿ves? Entonces, este R es importante porque le dice el número de casilleros que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo digo variaciones de 12 tomados de A4, entonces, ¿cómo me queda a mí? Fíjense, ¿Cuatro guiones? 4 me casillas. quedan 4. Eh, ¿Y acá qué me queda? 12 por 13. No, 12 por 11 por 10. Por 10 por 9, ¿sí? Y este es producto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice esta expresión. El N es lo que yo tengo, los elementos disponibles para elegir, y el R son los casilleritos que tenemos para poner nuestras elecciones, ¿sí? Bien. Entonces, esta es una expresión simplificada, ¿sí? A mí me interesa esta expresión, dice hasta completar R factores. Acá no le puse yo, pero es N menos R. Me comí acá. Más 1, ¿sí? Hasta ahí es. Por esos puntos suspensivos, como les provoca tanto miedo esto de... ¿Sí? Acá está N menos R más 1. Hasta ahí se trunca. Sí, siempre que les pongo así, se asustan y no utilizan esta expresión. Digo, bueno, entonces, fíjense, acá dice 12 menos 4. Sí, 12 menos 4, ¿cuánto es? 8. 12 menos 4, 8 más 1, y lo truncamos, ¿ven? Es 9. Digamos, la expresión, esperen que borre, es así. Pero de todas maneras se las volvemos a presentar. Esto es una expresión simplificada, ¿sí? La tienen acá, ¿ve? Dice, también lo podemos expresar el número de variaciones de n elementos tomados en R con factoriales. Y con factoriales, fíjense, dice n factorial, n menos r factorial. Acá lo que hacemos es demostrarle que este cociente factoriales, fíjense, yo voy al factorial, n factorial, lo desgloso, voy de n menos 1, n menos 2, hasta n menos r factorial. ¿Por qué? Porque quiero simplificar los factoriales, así que lo llevo hasta n menos r factorial, y el número anterior al n menos r es en n menos r más 1. Entonces, cuando lo simplifico, me queda la expresión que nos da la regla del producto, ¿sí? Entonces, ¿qué expresión puedo utilizar? Las dos, no hay ningún drama. Si no se acuerdan la expresión otra simplificada, no hay ningún drama, pero fíjense que no es que sea difícil esta expresión. Yo no les pido que cuando resuelven el problema que me hagan esto, simplemente les explicaba ahí que si usted tiene una variación de 12 en 8, 12 en 3, por ejemplo, este 3 me está diciendo cuántos factores tiene ese resultado final. ¿Sí? Así que es fácil. Bien, esas entonces son las variaciones de n elementos tomados de R, donde el R es menor o igual que el n. ¿Sí? No puede ser mayor porque estamos en un análisis combinatorio sin repetición, los elementos no se pueden repetir, así que yo no puedo agrupar de un número mayor que el disponible que tengo. Entonces, esos son el concepto de variación. Entonces, la variación nos interesa el orden. Bueno, acá había un ejemplo, dice clave de home banking, pueden generar, ¿sí ven? Eso es lo que estábamos viendo.
A eso es lo que vimos, fíjense. Ahí está el producto. De los home bankings. Bueno, ahora es peorcito porque también están las mayúsculas y están los caracteres, ¿no? Se puede usar caracteres. Bien, en este ejemplo, fíjense, dice cuántos números de 3 cifras se pueden agrupar con los números, bueno, y ahí tienen. ¿Cómo resolveríamos esto entonces? ¿Cuántos casilleros tengo acá? 3. 3, 3. ¿Y cuántos elementos para n tengo acá? 6. 6. 6. Entonces, para el primer casillero 6, para el otro 5 y para el otro 4, ¿sí? Bueno, es una variación entonces de 6 elementos tomado de a 3. Se hace el producto y tienen el resultado. Ahí está, ¿ven? 120. Nos pueden decir también, no sé, creo que no hay pero nos pueden decir también que demos todos los números de 3 cifras que sean pares, ¿sí? Todos los números que sean pares. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál es el drama? tiene que terminar en un número par el último dígito. Tendría restricción y no podría ser un número impar. ¿Cuántos números pares tenemos acá en la elección esta? 3. 3. 3. Quiere decir que este casillerito tiene que tener un 3 para que sea un número par. ¿Por qué 3? Porque tengo el 2, el 4 y el 6. Solamente puedo elegir esos números. Y si me hubieran dicho impar, también tenemos esa situación. ¿Sí? Tengo el 1, el 3 y el 5, que son impares. Entonces, para acá, para el primer casillero, ¿qué opinan? ¿Qué tenemos? Profe, no entendí el ejemplo. En el primero Yo no tampoco, viene profe. 3. Bueno, le estoy inventando nada más. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden agrupar con todos los números? ¿Sí? Y le pongo una restricción, que ustedes den números de 3 cifras que sean pares. ¿Sí? Esa restricción Tendríamos, le estoy colocando, ¿sí? Que los números que ustedes me den sean pares. ¿Sí? Por eso es que acá en el último casillero les puse un 3. ¿Por qué? Porque ustedes acá, para que esto sea pares, este valor puede tomar el número 2, el número 4 o el número 6. De ahí saqué ese 3. Entonces, Sería 6, 5 y 3, profe. en este casillero, la elección que podemos hacer entonces, ¿cuál es? ¿El 2, el 4 o el 6? Yo acá, del 2, 4, 6, voy a elegir uno. ¿O no? O sea que sí, ese 3 indica únicamente cuántas podemos hacer. Este 3 indica cuáles son las posibilidades que yo tengo para elegir. Recuerden que acá solamente nosotros lo que contestamos es de cuántas maneras puedo hacerlo. No digo cuáles. A esto me refiero. A ver si voy para arriba. Ahí. A esto me refiero. Fíjense que acá dice 4 por 3, 12. 12 maneras de encontrar números de 2 cifras con 4 elementos. Acá lo que hicimos, fíjense, yo los encontré. Pero este es porque estamos enseñando nada más. Nosotros no hacemos esto. Lo que nosotros simplemente hacemos es decir cuántos. Hay 12 números de 2 cifras que puedo hacer con 4 elementos tomados de a 2. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Cuando uno hace algo, después ya. Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia? Esta lo entendimos, cuántos números de 3 cifras se pueden agrupar con estos 6 elementos. Hacemos el producto, ahí nos da 6 por 5, 30. 30 por 4, 120. 120. ¿Sí? De esos 120, yo pregunto, dice, ¿cuántos números son pares?
yo quiero que sean pares. Un ejemplo de esto, 352, ¿sí? También puede ser 354, puede ser 356. A esto me refiero, que esta columna, en este caso, la tercera, casillero que tengo acá, este tercer casillero solo puede tomar el número 2, el número 4 y el número 6 para cumplir la consigna que me dice que sean números pares. De ahí viene este 3. Yo tengo 3 opciones para elegir para que sean pares. Una es el 2, el 4 y el 6. Ahí cumplo lo que ellos piden. Y luego la pregunta era, bueno, entonces, ¿cuánto tengo para los otros? Profe, ¿serían 6, 5? O sea, porque eso no importa, digamos. Pueden pasar cualquier. Fíjese que yo acá, para que sea pares, tengo que poner un número par. Entonces, acá, este casillero, ¿cuánto me va a quedar? 6. Quedarían 5 opciones en el Sí. segundo. Bueno, 5. acá me quedaría 5 y acá me quedaría 4. 4. ¿Sí? Recuerden que acá, para que sea par, yo entonces acá tengo que poner un número par. Entonces ya cuando llene este y llene este, ahí ya va descartado. Bien, así son los problemas que por ahí se les puede presentar. Si le dicen impar también, fíjense que a veces esto cuando yo cómo lo presento sería la pregunta. Bueno, ese puede ser un 3 por variaciones de, ¿cuántos elementos son? 5, ¿no? 2, 4, 5 tomado de A2. ¿Por qué este 3? Porque ese casillero, fíjense, está ahí, ese solamente tiene 3 posibilidades. Sí, o la puedo hacer variaciones de 3 tomadas en 1. También ahí queda más bonito. Profe, ¿y por qué no puede ir el 6 en el primer casillero y el 5 en el segundo? Porque eso es este problema. Acá usted no tiene restricción. Acá la restricción es que le dice que sean números pares. ¿Sí? Si usted no le aplica y tiene que, esa restricción que le ponemos ahí, el tercero tiene que ser un número par. Fíjese que si uno no lo hace, acá usted tiene 4 elementos para elegir. Y no solamente para que sea par, usted tiene el 2, el 4, el 6. Bien, así son los problemitas que nosotros por ahí le pedimos, son para pensar, ¿sí? Profe, sigo sin entender la primera parte. No sé cuál es la primera parte, aquí está todo O escrito, sea, ¿por dígame. qué no puede ir un 6 y un 5 en el primer y en el segundo casillero? Si total lo que importa es que el último sea par. No, no es que importe. Fíjense, yo le digo que tiene que ser un número par. Entonces, en este casillero usted tiene que tener ese cuidado. En este casillero mi elección va a ser puedo elegir el número 2, el número 4, el número 6, si tuviera más números pares, pues los pondría. Entonces, del 2, del 4, el 6, yo acá en realidad, acá este ejemplo que le di, acá elegí el 2, acá elegí el 4, acá elegí el 6. Por eso dice, variaciones de 3 tomadas en 1. Sí, pues tengo 3 posibilidades para que sean números pares, elijo una, la coloco y ya está. Cuando hice esa elección para cumplir lo que ellos me piden, entonces yo acá puse un número. Tengo que ponerlo al número. Por eso es que acá tengo 5 elementos de los 6, porque no puedo repetir. Y acá tendré 4. Esto es lo que les puse acá, de 5 en 2 por de 3 en 1. Y fíjense, acá tengo 2 elementos, acá tengo un elemento, se cumple. Bueno, esto es la combinatoria. Así que así es de fácil. Y si no estuviera Bueno, la condición de que no se repitan, ¿podría ir el 6 y el 5? Bueno, no le voy a decir porque eso lo vemos cuando se repite, ¿sí? Acá es así. Bien, bueno, así es para pensar esto de la variación. Recuerden entonces, en elementos toma de AR, entonces 2 elementos son distintos, tienen distintos elementos, o si tienen lo mismo, no importa el orden, eso es importante para nosotros.
Luego tenemos otra agrupación que son las permutaciones. Las permutaciones ahí no se van a equivocar porque dice, esta es la definición de las permutaciones, dice de un conjunto de n elementos distintos y de cualquier naturaleza, se llaman permutaciones de esos n elementos a las posibles formas de ordenar los n elementos dados. Quiere decir que el n acá es igual al r. Entonces quiere decir que yo tengo n elementos y todos los elementos participan en las distintas agrupaciones, ¿sí? Entonces todos los elementos participan en las distintas agrupaciones, así que no hay manera de equivocarse cuando tenemos un problema donde todos los elementos tienen que agruparse. Entonces estoy en presencia de permutaciones, porque dice en este tipo de agrupación los n elementos entran en cada grupo, por lo tanto dos grupos solo pueden diferir en el orden, ¿sí? Entonces, las permutaciones es un caso particular, entonces la permutación es un caso particular de las variaciones donde nosotros, en este caso, el n es igual al r. Como el n es igual al r, fíjense, entonces nosotros tenemos variaciones de n elementos tomados de n y la fórmula en factorial era n factorial, n menos n factorial, ahí entonces n menos 0 le queda 0 factorial, que para nosotros, acá está el 0 factorial vale 1, y entonces esto nos queda la expresión de las permutaciones, es la más fácil, el n factorial. Porque dice 5 elementos, por ejemplo, yo tengo 5 elementos y quiero que todos los agrupamos a todos. Entonces usted tiene, va a ser una permutación de 5 factorial, entonces ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, y 5 por 4, por 3, por 2, por 1, fíjense, acá le aplicamos la regla de los signos y nos da el 5 factorial. Entonces, las permutaciones es un caso particular de las variaciones donde n es igual al r, y como todos los elementos entran en distintas agrupaciones, lo único que difieren va a ser en el orden. Bien, esas son las permutaciones. Profe, disculpe, la definición de permutaciones la toma para el teórico. Sí, porque no es difícil. Bueno, no es que la tomo. Yo les digo cuáles pueden ser, o tomo una variación, combinación, una de esas. Ok. ¿Sí? No son difíciles, así que... Bien, entonces nos queda claro ahí, ¿no? Vamos a ver. Dice, con las letras, acá, bueno, damos ejemplo con las letras, permutación de 3 factorial, acá se las colocamos, lo mismo con los números, ¿ves? 4 factorial, se los colocamos a todos. ¿Hice todo? No hice todo. A nosotros lo que nos interesa es este número. Esto que yo hago acá es para hacer ejemplo nada más. Bien. Bueno, acá hay un problemitas de permutación. Dice, un profesor del departamento tiene 7 libros de programación en la estantería, fíjense, Fortran y Pascal, dicen que ya no vale nada con esto de la IA. Dice, ¿cuántas formas pueden ordenar el profesor estos libros si no hay restricciones? Entonces, si no hay restricciones, ¿qué opinamos? ¿Cuánto tenemos? 3 de Fortran y 4 de Pascal. Si no hay restricción, entonces, ¿cómo lo ordenaremos? Recuerden que De estamos en 7 formas permutación. distintas. Factorial de 7. Factorial de 7. Ordenamos los 7 libros, entonces no hay restricción, los 7. Dice, los lenguajes se deben alternar. Entonces, los lenguajes se deben alternar, quiere decir que yo tengo que hacer Pascal, Fortran, así, ¿sí? Le pongo P1, P2 para darle un ordenamiento nada más. P3, 3D, Fortran, 4D. Cuatro de ¿no? Sí, se deben alternar, dice, ¿no? Se deben alternar. Entonces, este es un ejemplo de cómo se alternan nada más, ¿no?
No es que es para entenderlo nada más. Entonces, este es uno de los tantos que podemos tener. Entonces, quiere decir que va a haber dentro de los libros Fortran, hay 3, ¿no? Va a ser una permutación de 3 por una permutación de 4. ¿Sí? Una permutación de 3 por una permutación de 4, porque tengo 3 Fortran y 4 Pascales. Sí, los resolvemos y tenemos el resultado. Después dice, todos los libros de Fortran deben estar juntos. ¿Cuánto eran los Fortran? 3 libros. Una imagen de eso es esto. Y lo otro, bueno, esta que pongo es una nada más, puede ser muchas más, ¿no? Pero esto es lo único que analizamos acá, que los libros de Fortran deben estar juntos. Entonces, si deben estar juntos, entonces ahora, ¿cómo resolvemos? Sería una Acá. suma, profe. No, porque usted va a hacer esto que yo puse acá sería como ordené los libros. Esto sería una ordenación de los libros, fíjense. Los 3 de Fortran tienen que estar juntos. Yo puse F1, F2, F3, puedo poner como F2, F1, F3, puede ser otra, y pongo F3 y puedo cambiar dentro de los Fortran. ¿Eso cómo lo traduciría? Factorial de 3. Factorial de 3, ¿sí? Entonces, como esto siempre tiene que estar junto, pero dentro de ese conjunto puedo cambiar mis exposiciones, entonces por eso le hago permutación de 3, ¿sí? Pero aparte, fíjense, yo acá puse 1, ¿no? Puse una de todas esas que puede ser, pero puede ser F1, acá le pongo estos P3, el P3, y luego pongo acá el PSU2, PSU3, PSU4, ¿sí? Quiero decir que esta agrupación de los 3 lo puse ahí, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá. ¿Todas son posibles? Sí, todas son posibles. ¿Cómo presento eso? Permutación de 5. Claro, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Permutación de 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi solución acá? Permutación de 3 por permutación de 5. Claro, permutación de 3 por permutación de 5, ¿sí? Entonces, un 3 factorial, un 5 factorial, bueno, ahí queda grandísimo. ¿Se entiende de dónde aparece? Entonces, acá la restricción es que estos 3 tienen que estar juntos, quiere decir que ellos siempre van a estar juntos y dentro de la bolsa van a ir cambiando de lugar. Eso cambia de lugar, entonces son permutaciones de 3 que ocurre dentro de esos libros. Y esos libros pueden estar acá primero, pueden estar acá, pues acá. Fíjense, acá pusimos uno, acá pusimos otro ejemplo. Por eso el compañero analizando dice, bueno, pero acá yo tengo 4, con estos 5 son permutaciones 5. Ese es el producto y tengo el resultado final. De todas las maneras que yo puedo ordenar esos libros, de toda esta tarea alguna, y eso es lo que presentamos. Bien. Y después dice, todos los libros deben estar juntos y los libros Pascal también. Quiere decir entonces que yo tengo acá los 3 libros, ¿sí? 1, 2, 3, y tengo los otros 4 libros, ¿no? P1, P2, P3, P4. Entonces, ¿cómo nos Permutación de quedaría? 3 para lo de Fortran y permutación de 4 para lo de Pascal. ¿Y qué más? Y como varía si va primero el de Pascal o Fortran, que te quedaría una permutación de 2. Muy bien, así sería. Puse esta Profe, yo. Sí, permítame, puse esa, o puede ser esta que dice el compañero, y acá va los otros, ¿eh? Esa 2 es la que tiene en cuenta acá. Sí, dígame. ¿por qué no podría ser igual que la anterior, que quedaba P3 por P5?
Bueno, porque acá usted no los tiene agrupados a estos libros, el P1, el P2, no los tiene agrupados, así que pueden variar, ¿sí? En cambio acá tienen que estar agrupados. Tuviera una bolsa, los 3 libros acá, otra bolsa, los otros libros, entonces puede haber dos situaciones. Pongo primero los Fortran o pongo primero los Pascal, y por eso dentro de las bolsitas les pasa esto, las permutaciones entre ellos, y dentro del P4 también, acá yo puse S1, pero puede ser P4, P2, P3, y va variando, entonces por eso es que, vamos, bueno, es para pensar, así que Profe, dígame. en el inciso C no falta una permutación de 4, porque los libros de Pascal se pueden ir alternando ahí. Por ejemplo, Pascal 4, Pascal 1, así. No, por eso acá se los coloco, fíjense, yo le puse este es uno, que puede ser cualquiera de los demás, se pueden cambiar entre ellos, ¿sí? Pero yo tomo este como fuera uno, si tomo los 4 más los 3 que están juntos, como uno solo más, ¿ve? Entonces, al hacer permutación de 5, ahí están los 4 del Pascal más este, que son de los otros agrupados. Porque este Profe, puede venir, sí, dígame. en el punto B, ¿no tendría que también ir una permutación de 2 porque podría ser primero Pascal y luego Fortran, pero también puede ser Fortran y luego Pascal? Sí, puede ser, no. Fíjense que usted tiene acá, usted dice que puede comenzar con F1 o F2, bueno, yo comencé con Pascal porque son 4 Pascal y 3 del otro, nada más por eso, ¿sí? Y como tiene que estar intercalado, bueno, ahí tienen para analizar todo. ¿Ven? Así es fácil. Fíjense que vimos 4 expresiones matemáticas, vamos, la regla de producto, la regla de la suma, variación, permutación. Y acá hay una permutación particular, que son las permutaciones circulares. Por lo general nosotros las que vimos son lineales, y en este cuando es circular, eso en el enunciado le dicen, bueno, se sienta alrededor de una mesa circular, etcétera. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos en presencia de una permutación circular, ¿no? Y en este caso en particular dice una permutación circular, es una disposición de n elementos de forma tal que uno cualquiera de ellos se disponga se disponga de otro únicamente para variar la relación, la posición relativa de los elementos que la componen. Entonces, en una disposición circular, dice, no puede haber elementos repetidos porque estamos en sin repetición. Entonces yo dice que cuando nosotros no estamos en la anterior era alineado, entonces ahora el enunciado en algún momento nos dice que están reunidos o hacen algo en la actividad, en algo que nos dé a entender que se trata de que estén utilizando una mesa circular o cualquier cosa que sea circular, y donde todos los elementos participan en esa agrupación, entonces estamos en presencia de una permutación circular. Si ustedes se fijan acá, nosotros le ponemos permutación de n elementos y la C circular para distinguirla de la anterior, y la expresión matemática es n-1 factorial. Entonces, para darme cuenta si estoy en presencia de una permutación lineal o una permutación circular. Bueno, esto sucede porque como nosotros tenemos lineal, que recién nos comenzamos a agrupar, le decíamos P1, F1, qué sé yo, bueno, ahora, como se trata de una circunferencia, acá perdemos un grado de libertad, por eso es que, porque esto cierra el círculo, entonces una de las tantas agrupaciones, de la forma de agruparse en forma lineal se pierde porque se cierra el círculo, entonces se pierde un grado de libertad y tenemos esta expresión, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo, dice, para celebrar la Navidad, qué sé yo, dice, Juan invitó a su amigo a cenar a la casa y dispone una mesa redonda, tiene mesa redonda, tiene 13 amigos, de manera de disponer las sillas para ellos. ¿Cuánta manera puede poner las sillas para esa reunión? Mire, fíjense, 12 factorial, pero un montón de maneras lo puede hacer. Obviamente que nosotros hacemos una elección y listo, ¿no?
Bien, es un caso particular entonces que me tengo que dar cuenta en el enunciado, fíjense en el enunciado, ¿sí? Y acá le aclara, ¿ves? Mesa redonda o cualquier otra situación donde se presente de que no es una permutación lineal, sino circular. Bien, vamos a ver otro tipo de agrupación que se llama combinación, ¿sí? Las combinaciones, si ustedes se fijan, la definición parecida a la otra, dice, dado n elementos distintos de cualquier naturaleza, se llaman combinaciones de n elementos tomados de AR, donde también tenemos la restricción que R es menor o igual que n, dice a los posibles grupos de R elementos elegidos entre los n dados, igual que el otro, dice, prescindiendo del orden. En la combinación no me interesa el orden. Eso es lo que se diferencia la variación con la combinación. No nos interesa el orden. Obviamente que nosotros en el enunciado no le ponemos me interesa el orden, no me interesa el orden, no se coloca. Entonces hay que analizar el enunciado o la situación que se presente para ver si esto, si a ustedes para resolver el problema le interesa o no le interesa el orden. ¿Sí? Bien, dice, prescindiendo entonces en las variaciones importa el orden, en la definición, en cualquier lugar de la definición, aclaren eso, porque si no lo aclara, quiere decir que no aprendieron el tema, ¿sí? Entonces, variación, importa el orden, permutación también, y en las combinaciones no nos interesa el orden. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno va a tomar un helado, ahora que ya está pasando el verano, uno dice, bueno, bueno, también depende de la plata, vieron, ahora todo es plata, pero bueno, uno se va a comprar un heladito de 3 bochas, ¿sí? Y bueno, uno por lo general va, Profe, mira, sí, dígame, entonces en permutaciones y permutación circular sí importa el orden. sí, sí importan. Siempre que sea una permutación, porque ustedes recuerden eso, en las permutaciones todos los elementos ingresan en las distintas agrupaciones que se pueden hacer, todos los elementos. El n es igual al r. Entonces, la única manera de distinguirlo que va a ser el distinto orden en que estén agrupados. Bien, en la combinación entonces a nosotros no nos interesa el orden. Fíjense, le estaba comentando esto de que si yo voy a la heladería, bueno, tiene un montón de gusto y me va a alcanzar para comprar un helado de 3 bochas. Pongámosle que haya 10 gustos, ¿no? ¿A ustedes les importa el orden en que le ponen el helado y ni nos preguntan siquiera o nos preguntan? No, no importa el orden. No, Claro, no importa el orden. ¿Por qué? Porque, porque después el helado se comienza a derretir y se mezcla todo también. Bueno, pero fíjense en esa acción de hacer compra del helado, sería, ¿de cuánta manera puedo comprar un helado de 3 bochas? Sería la pregunta. Entonces ustedes la respuesta sería, bueno, tengo que mirar todos los gustos que hay, ¿sí? Y sería combinaciones de 10 tomado de 3. Y si me puedo comprar de 2 bochas, combinaciones de 10 tomado de a 2. Y si no alcanza, estamos pobres, será de a 1. ¿Sí? Entonces, ahí, fíjense, es una combinación. ¿Por qué? Porque no importa el orden. Además que ni nos preguntan. ¿Usted qué quiere? Y ahí a cara de perro nos dan el helado. Bien. Entonces son situaciones, pues decía, que se plantean cuando uno va también a hacer una compra, por ejemplo, y mamá le manda a comprar los fideos para cocinar. Y ustedes van y, bueno, algunos compramos porque les gusta alguna marca en particular o clase de fideos. Pero ustedes van y hacen la elección ahí, bueno, están todos los fideos ahí, entonces están todos los fideos, ¿le importa el orden a ustedes? La mamá le dice, bueno, tráeme un fideo, ¿qué más?
un tomatito para hacer la salsa, ¿qué más? Y una carne para hacer la salsa. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense que queremos cocinar, entonces, ¿le importa el orden? Ustedes van a hacer la compra, ¿le importa el orden en el que me tienen que traer entonces un fideo, una salsa y carne? ¿Sí? La orden para la Entonces, compra no me importa. Me claro, importaría. entonces ustedes van al súper y se fijan cuántos fideos hay, 10. Bueno, de los 10 yo elijo uno. ¿Cuántas salsa hay? 3, 4. De los 4 elijo una. ¿Cuántas maneras de la carne? ¿Qué puede ser? Pulpa, qué sé yo, hay un montón de clases ahora, ¿sí? 15.000, 20.000, depende de eso. Entonces hay 4 cortes que yo elijo uno, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es producto. ¿Por qué producto? Porque yo elijo el fideo, después elijo la salsa y elijo la carne. Producto porque todo es una acción simultánea. Si no vuelvo con toda la casa, la mamá nos saca carpeando porque no nos va a dar de comer, ¿ves? Así es simple. Entonces, esa acción que usted hace son combinaciones, porque no le importa, puedo elegir primero uno u otro, no me importa el orden. Sí, no hay importancia en el orden. Entonces, por eso les decía yo que son situaciones que nosotros empleamos en la vida real siempre, nada más que siempre hacemos una elección, no hacemos todas las cantidades de elecciones que tenemos para hacer. Entonces, esa es la diferencia entre la variación y la combinación. Las variaciones, como yo les decía, por lo general, toda esta parte de clave, home banking, DNI, carnet, todo eso, importa el orden, ¿sí? Y patentes y todas esas cosas, van a ver que ahí en lo enunciado miren bien. Y en la otra, en las combinaciones, a nosotros no nos importa. Fíjense que acá, siguiendo con la definición, dice, de modo que en cada grupo dice entran R de los N elementos dados, ¿sí? Es lo mismo que antes. 2 grupos se consideran distintos cuando difieren por lo menos un elemento. Sí, quiere decir que tiene que tener un elemento para considerarse distinto. En la variación decía que tenía que tener un elemento o puede tener los dos grupos pueden tener los mismos elementos, pero diferían en el orden. Como acá a mí no me interesa el orden, entonces 2 grupos se consideran distintos y tienen distintos elementos. Bien. En esta vamos a tomar. Dice, dados 4 elementos sean los mismos, el 1, 2, 3, el 4, dice las agrupaciones. Tomando de a 2, dice cuántas agrupaciones se pueden realizar si los tomamos de a 2, ¿sí? Fíjense entonces, yo acá el ejemplo que teníamos, yo tengo el 1, 2 acá, el 1, 3, el 1, 4, acá era el 2, 1, el 2, 3, el 2, 4, el 3, 2, el 3, 1. Esto es para tratar de encontrar la expresión de la combinatoria. 4, 2, 4, 3 y 4, 1. Entonces yo aplico la definición, dice que dos grupos son distintos y tienen distintos elementos, ¿sí? Entonces, yo tengo acá va a ser una agrupación posible, esta es otra, pues tiene distintos elementos, esta es otra. El 2, 1 será una agrupación para combinación o no? No, profesor. No, porque tiene los mismos elementos que el 12. Tiene los mismos elementos, el 2, 3, ¿tengo el 2, 3 o no? No lo tenemos, fíjense. No lo tenemos. El 2, 4. No, tampoco lo tenemos. Tampoco lo tenemos. ¿Y qué más tenemos acá? El 3, 2 está acá. El 3, 1 está acá. El 3, 4. No lo tenemos. No lo tenemos. El 4, 2 ya lo tenemos. El 4, 3 acá está. Y el 4, 1 está. Entonces, fíjense que dice para combinaciones, combinaciones de 4 elementos tomado de a 2, el resultado que me da 1, 2, 3, me da 6. ¿Sí? Me da 6.
Y fíjense que dentro, esto que teníamos ahí todo desarrollado era las variaciones. Fíjense que las variaciones eran todas estas. Dentro de las variaciones yo tengo comprendidas las combinaciones, ¿ve? Las combinaciones. Entonces ahora vamos a analizar cómo obtenemos el número de combinaciones, ¿sí? Fíjense que ese era un ejemplo. Acá está el ejemplo ese, que eran variaciones de 4 elementos, creo, ¿no? 4 elementos tomados de A3, que nos daban 12 opciones que estaban ahí. Y ahora hicimos combinaciones de 4 elementos, no, tomados de A2 acá. De A2 era, ¿no? Sí, eran de a 2. De A2. Ahí está. De 4 elementos tomados de A2 y el resultado nos daba 6. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la expresión matemática? Fíjense, acá dicen que si todas estas son las variaciones de n elementos tomados de R, acá tenemos las combinaciones de n elementos tomados de AR. Y aparte de esas combinaciones, sí, nosotros tenemos, dice, fíjense, n elementos que agrupamos de R, tomamos, dice, en este caso, ¿qué es lo que nos queda acá? Fíjense, estas son las combinaciones. Y además, dentro de las variaciones, nosotros tenemos el elemento 1, 2 y tenemos el 2, 1. Eso es lo que acá dice, tenemos lo factorial de R, porque de acuerdo a los elementos, fíjense, tengo el 2, 1, el 1, 3, el 3, 1, el 1, 4, el 4, 1, fíjense en el 2, 3, el 3, 2. Esa es una permutación de los elementos. Por eso es que le aparece, cuando expresamos después nosotros nuestra expresión matemática, decimos que son variaciones de n en R, que son todas estas, y va a ser igual eso a combinación de n en R, que son estas que recién encontramos, pero aparte tenemos que los elementos, el 1, 2 con el 2, 1, fíjense, entre ellos permutan, por eso dice que aparece un R factorial. Entonces, eso nos permite a nosotros encontrar nuestra expresión matemática. Fíjense, entonces, el R factorial lo ponen como una, nosotros decimos permutación, variación de R en R, es una permutación de R, que acá lo cambian, ¿ve? Y decimos, bueno, a mí me interesa encontrar la expresión matemática de la combinación de espejo de esta expresión, y yo tengo la expresión matemática de la combinación, cambiamos por sus igualdades, las variaciones de n en R, n factorial, n menos R, y acá hice la permutación de R, y finalmente llegamos a nuestra expresión matemática de las combinaciones. Bien. Entonces, una vez que encontramos, esta es la expresión matemática de las combinaciones. Para encontrar, eran combinaciones de 4 elementos tomados de A2. Fíjense, dice n factorial, 4 factorial. N menos R, 2 factorial y 2 factorial, ¿sí? Entonces, tenemos acá 4 por 3 por 2 factorial, ¿sí? Abajo tengo un 2 factorial, simplifico, y el 2 factorial es 2 por 1. 4 por 3, 12, dividido 2, me da 6, que era el resultado que nosotros habíamos obtenido solamente aplicando definición del número, del concepto de combinación, ¿sí? Habíamos visto nosotros, sin saber nada de la expresión matemática, haciendo el análisis, teníamos solamente 6 elementos. Y bueno, una vez que obtenemos nuestra expresión matemática, ¿sí? Esta que tiene que aprender, encontramos que efectivamente nos da 6. Bien, entonces, eso es lo que nosotros vemos en el análisis combinatorio sin repetición, porque no se repiten los elementos, y entonces vemos variaciones donde no importa el orden, con permutaciones donde no importa el orden. La particularidad de las permutaciones es que el n igual al r, quiere decir que todos los elementos que yo tengo para elegir, todos participan en las agrupaciones, y las combinaciones donde nosotros también agrupamos, de los n elementos tomamos de R, pero la diferencia es que ahí prescindimos el orden. Dos grupos son distintos y tienen distintos elementos nada más. Entonces eso que nos quede re claro, porque es el mismo concepto que vamos a utilizar cuando hagamos el análisis combinatorio con repetición, porque ahí se pueden repetir los elementos, pero del orden es lo mismo.
Entonces, eso básicamente, fíjense, acá hay ejemplos, que creo que ya están. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, un maestro tiene 20 ejercicios, dice, de aritmética y 30 de matemáticas geométricas. Si debe haber 2 ejercicios de aritmética y 3 de geométrica en la prueba, entonces, ¿cuántas opciones tiene el profesor para elegir los ejercicios que se incluirán en la prueba? Entonces dice 2 de aritmética y 3 de geométrica. Le pregunto, cuando hacemos la prueba nosotros, ¿interesa el orden, el desarrollo? Wow, sin el resultado, profe. Del parcial, digo yo. Yo No cuando importa voy a el hacer el orden. parcial, ¿a mí me importa el orden en que van los ejercicios? No. No. En realidad no, pero uno es ordenado, dice, bueno, le voy a poner los ejercicios del práctico 1, el 2, el 3, el 4 en ese orden, pero después si los pongo como quiero, no hay drama, porque al final ustedes tienen que resolverlo. Entonces es una combinación. Dice, un maestro tiene 20 ejercicios de aritmética, entonces tengo 20 de aritmética, ¿y cuánto tengo que poner en la prueba? 2. 2. 5. Luego producto. ¿Por qué producto? Porque cuando yo voy a hacer la prueba, pongo de aritmética y pongo todos los temas dentro del parcial. ¿Sí? Es simultánea la acción. Luego tengo 30 de matemática geométrica. ¿Y cuánto tengo que elegir de estos 30? 3. 3. Ahí tienen. Hago esto, resuelvo y voy a tener, dice, ¿cuántas opciones tiene el profesor para elegir los ejercicios que se incluirán en la prueba? Y van a ver que tiene un montón. ¿Sí? Bien, y después, bueno, ustedes resuelven 20 factorial, 18 factorial, 2 factorial, 30 factorial, 27 factorial, 3 factorial, y resuelven esto de las maquinitas, las calculadoras tienen, ¿no? Algunas se presentan como n, así, se presentan las variaciones y las combinaciones también se presentan así. Entonces ponen el n, apretan el como es y ponen el r. ¿Sí? Lo calculan. Bueno, si no por Excel, todo. Pero... ¿Es importante? Importante es ver si importa o no el orden. Entonces, si importa el orden, combinación. Si no importa, combinación. Si importa, variación. Así que, fíjense. Y luego, ¿qué dice acá? Dice, se debe incluir, dice, al menos 2 ejercicios de cada área entre las 5 preguntas de la evaluación. Entonces, 2 ejercicios de cada, ¿cómo haríamos? Dos ejercicios. Fíjense entonces que acá hice 2 de qué, hice 2 de aritmética y 3 de geométrica. Acá cumplí la consigna, ¿sí? Sería combinación de 20 en 2 por combinación de 30 en 3. Ahí cumplí la consigna, ¿no? ¿Qué otra manera más puedo hacer para cumplir esta consigna? Combinación de 30 en 2 y combinación de 20 en 3. ¿Y qué más? Combinación de 30 en 1, combinación de 20 en 4. Ah, no, ahí le di, perdón, leí. ahí me equivoqué. Sí, ahí me fue. ¿Qué más falta acá? La suma. Una suma. El resultado es la suma, porque esta es una posibilidad y esta es la otra posibilidad. Dice, si debe incluir al menos 2 ejercicios de cada área, dice, acá cumplo, ¿ves? 2 de este y de 3 de este, acá cumplo, ¿ves? 2 de este y 3 del otro. El que decía el compañero no era posible, porque acá dice al menos 2 ejercicios, y él decía de 1 y de 4, ya no cumplía, y ya lo desaprobamos. Bien, ese es el análisis combinatorio, entonces, sin repetición, ¿sí? Bien, como habrán visto,
como habrán visto, cuando uno va a estudiar, son 2 expresiones, hasta ahora vieron 5 expresiones, pero luego hay que pensar un poco nada más. No es difícil, pero bueno, a ustedes les cuesta, ¿qué le va a hacer? Bien, mañana voy a estar mañana doy consulta, ¿sí? En forma presencial, voy a estar ahí en el gabinete, si me quieren ir a ver, de 8 a 10 nomás, porque después tengo que dar Profe, con respecto al horario de eh, consulta, quizás podría haber otro horario para acercarse no, a ese horario consultarle. le pongo porque, ¿cómo? Pongo ese horario porque como tengo que hacer todo, así que tiene que ser ese, ¿no? Además tenemos las clases, tenemos la mañana, así que, a ver, ya me olvidé. Y con la clase respecto al miércoles, ¿cómo se haría en el caso ese? No, el miércoles es feriado. Entonces nosotros mañana vamos a dar un poco más vamos a seguir con este tema, un poquito más. El jueves terminamos. El lunes en teoría tengo que comenzar el tema que sigue. Y el martes le daré un poco más de ejercicio para el miércoles y ya está. Nosotros siempre tenemos que seguir porque incluso va a haber huelgas y bueno, va a ser todo peor. Bueno, eso es lo que hay. Profe, hola, una disculpa. Una pregunta. ¿Cuál era la que importaba en el orden? ¿Eran las variaciones? Sí, las variaciones. Gracias. Bueno, eso es la teoría. Entonces usted en la práctica tiene que analizar el enunciado, siempre analizando el enunciado, ¿sí? Profe, Dígame. entonces las combinaciones están dentro de las variaciones. Para forma de encontrar claro, sí, para encontrar la expresión matemática, sí. Usted Y también, analice las definiciones nomás, y también no están las permutaciones de R de elementos así como estaba en la teoría. que haya sí, que dentro de las variaciones se encuentra las situaciones esas donde, sí, porque usted ve, conocemos las variaciones, consideramos que son elementos, agrupaciones distintas cuando difieren el orden, y el orden es cuando ellos permutan entre sí los elementos. Gracias, profe. Bueno, Rafael, entonces, sí, dígame. una consulta para el tema, para demostrar cómo llegamos a la expresión de las combinaciones. ¿Podemos usar el ejemplo que nos dio en clase o tenemos que usar otro? ¿Usted qué dice? ¿Para la teoría o por qué? Para la teoría. No, la teoría por lo general de esta parte tomo definición nada más, la definición esa que teníamos ahí, la expresión matemática, pero no le hago deducir, expresión, nada. Eso es para explicarles acá. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. Bueno, nos vemos, chicos, entonces. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe. Chao, profe. Nos vemos, Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.